Los mexicanos somos bien raros. Cuando tenemos niños en la escuela y estos son víctimas de otro niño que siempre los está molestando, que siempre les pega, les quita el dinero para el recreo y les roba su almuerzo y el nuestro se defiende dándole un puñetazo en la cara, nos sentimos felices y lo felicitamos. ¿Por qué ahora nos sentimos agraviados cuando Estados Unidos sobrereacciona ante las agresiones que México le ha estado haciendo en los últimos años? A final de cuentas, es la misma situación. Nosotros fuimos los que decidimos enviar más migrantes a aquel país. Incluso prometimos a los migrantes de Centro y Sudamérica que vinieran y que les íbamos a dar empleos, estatus migratorio y hospedaje en lo que entraban legal o ilegalmente a aquel país. Lo hicimos a través de López Obrador, ¿se acuerdan? Estados Unidos está reaccionando a través de las acciones de Donald Trump como cualquiera esperaría de alguien que quiere defender a los suyos y sus pertenencias. El nuevo presidente del país del norte ha firmado el día de ayer algunas órdenes ejecutivas que según esto afectan a México, pero realmente no es así. La que declara emergencia nacional en la frontera con México es para poder movilizar a sus fuerzas dentro de su territorio y controlar de manera más efectiva a todos aquellos que ilegalmente están entrando a su territorio. Si alguien se mete a mi casa sin mi permiso, yo también hacía todo lo que pudiera para evitarlo. Así es que no veo nada de malo con esto. La segunda orden ejecutiva que firmó Donald Trump fue para declarar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Tampoco puedo estar en desacuerdo con esto, ya que las drogas de esos cárteles que venden en Estados Unidos afectan directamente a los ciudadanos norteamericanos, provocando más de 100,000 muertes al año por sobredosis, y pues es obvio que quiere evitar eso. Se le había advertido al gobierno mexicano que de no actuar, esto iba a ocurrir, pero como todos sabemos, estos gobiernos de Morena han apoyado al crimen organizado como ningún otro gobierno antes que ellos lo habían hecho. Claudia creyó que haciendo un show mediático iba a detener esta decisión, pero no fue así. Las acciones realizadas por el gobierno mexicano no fueron suficientes para convencer a los americanos de sus intenciones y pues ya estamos viendo las consecuencias. La tercera orden ejecutiva, y de esta no tengo evidencia que la haya firmado aún, pero sí dijo que lo haría, es que impondría aranceles del 25% a México y Canadá, lo que era obvio que sucedería, porque también hemos apoyado como nunca a los países asiáticos a meter sus productos a Estados Unidos a través de nuestro Tratado de Libre Comercio. ¿A poco creyeron que porque cerraban unas cuantas tiendas en un centro comercial de la Ciudad de México para incautar los productos asiáticos que ilegalmente pasaron por nuestras aduanas para venderse en México y exportarse a los Estados Unidos sería suficiente? Estos productos han invadido el mercado mexicano y también el gringo porque nosotros decidimos violar nuestros acuerdos con ellos y afectarles en su economía. ¿Qué de raro tiene que haga algo al respecto? Si el gobierno mexicano quiere acabar con estas órdenes ejecutivas, tiene que tomar cartas en el asunto y dejar bien en claro que vamos a respetar los acuerdos que firmamos con ellos en los diferentes tratados de libre comercio. De otra forma, no se va a arreglar nada, porque ya conocemos cómo el nuevo presidente de aquel país reacciona ante las agresiones. Por años hemos querido que el gobierno mexicano tomara las decisiones que ahora los están obligando a tomar. La indolencia de López y la ineptitud de la Sheinbaum no representan la voluntad de todos los mexicanos. Eso debe quedar bien claro. Sin embargo, la gente del gobierno que pertenece a la Cuarta Transformación busca que Trump sea culpable de la crisis económica que estamos a punto de sufrir en el país para distraer la atención de sus pésimas decisiones que son las causantes de la crisis actual. Incluso nos están invitando a cerrar filas con la señora del Poder Ejecutivo que es responsable, ella y el enano mental que nos gobernó antes que ella, de abrir la frontera sur del país permitiendo que nos llenáramos de migrantes que Estados Unidos no quiere en su territorio y que nosotros no sabemos qué hacer con ellos o no podemos hacer nada. Quieren que cerremos filas con la señora que ha duplicado el costo de nuestro nivel de vida. Esto aplica para todos los mexicanos, pobres o ricos, con el gobierno que construyó un Tren Maya que no funciona, pero que nos costó $500 millones y una refinería que, de acuerdo a lo que anunciaron ayer mismo, no podrá funcionar sino hasta el año 2026, cosa que sabemos que es falso porque pues apenas llevan el 65% de avance en su construcción, de acuerdo a los datos de Pemex, que puedes encontrar en su página de internet. Lo dije ayer y lo repito hoy, conmigo no cuenten. Varios actores de la política mexicana, de esos que llamamos oposición, han caído en el juego y también nos han invitado a apoyarla.
No lo haré y quiero que quede bien claro. Ricardo Anaya hizo su video diciendo que Donald Trump representa una amenaza para México. Sin embargo, yo creo que por el contrario, representa una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Xóchitl Gálvez ayer hizo un post en la red social X en donde decía que teníamos que fortalecer consulados y albergues para recibir migrantes y que en México tenemos que prepararnos para recibirlos también. Con eso sí estoy de acuerdo que hay que apoyar temporalmente a los migrantes que sean deportados, pero al final dice Xóchitl Gálvez que tenemos que estar unidos todos los mexicanos y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No puedo coincidir con ella en unirme con quienes desde el primer día en el gobierno se han dedicado a llamarme traidor, pendejo, facho y otras cuantas bellezas. Simplemente no lo haré. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano ante los sucesos recientes? Lo que saben hacer. Decir que van a repartir más dinero de nuestros impuestos y ofreciendo seguro social a los rechazados. Algo que me parece deleznable porque dinero no tenemos. Claudia Sheinbaum pidió dinero prestado para mantener su gobierno el primer día de su sexenio y lo acaba de hacer nuevamente a inicios de este año. 2,000 pesos por migrante, ¿de dónde van a salir? Y eso de brindarles atención médica en el Seguro Social, pues no puede ni siquiera ofrecer el servicio a las personas que pagan de su dinero para mantener ese mismo Seguro Social. Y ya lo anda ofreciendo a otros. No hay medicinas. Las clínicas y hospitales están cerrando sus actividades por falta de insumos y personal médico. No pueden hacer exámenes de ningún tipo de laboratorio porque fallan los instrumentos. ¿Qué clases de promesas son esas? Promesas vacías y ya. En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, con ingreso al IMSS, con apoyo para empleo, con transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita también, si llegan sin recursos, poderlos tener para poder llegar. En fin, un esquema integral que hemos estado trabajando que presentó en este momento con un adelanto la secretaria Rosa Isela. De nada sirven los discursos de la moza del bienestar en donde exalta la grandeza de México. Eso de que se oiga bien y que se oiga lejos son puras patrañas diseñadas para su mercado, que son personas con poca visión y un gran odio hacia todo lo que tenga una mejor posición económica que ellas. México es un país independiente y es soberano hasta donde podemos serlo. Y para cambiar esa situación tenemos que trabajar y tenemos que ser inteligentes, no reaccionar con el hígado, provocando más problemas que los que queremos solucionar. Todos esos mensajes están vacíos y solamente prometen algo que no podrán entregar. Protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes. México es grande por las civilizaciones que dieron origen a nuestro país. Los mixtecos, las mixtecas, que son un gran pueblo, como otros pueblos originarios de nuestro país que hoy tienen derechos en la Constitución. A mí me parece patético, saludos, zona norte, que personajes como Gerardo Fernández Noroña salga con bravuconadas diciendo que defendemos o que vamos a defender a México con uñas y dientes. ¿Cuándo van a comprender que México es los mexicanos que vivimos en él y no su idea o concepto de un Estado independiente? Llamar a los mexicanos a defender con uñas y dientes a los criminales del país y a los cárteles de la droga no es una actividad patriótica, sino un delito. Si los Estados Unidos catalogan como terroristas a los cárteles de la droga, es problema de ellos. El problema de nosotros es actuar para que a todos nos vaya bien y no estar censurando las intenciones del nuevo presidente de Estados Unidos. Ese no es nuestro papel. Pero si los gobernantes de hoy tienen claramente nexos con esos criminales, ¿qué otra cosa podíamos esperar de los políticos que se benefician de ellos? Cuando un barco se está hundiendo, las primeras en saltar son las ratas. En el caso de México, cuando la política mexicana comienza a hacer agua, los primeros que saltan y se empiezan a quejar son los políticos que van a ver afectados sus intereses. O sea,
Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Dan Augusto y todos los demás cómplices de estos fulanos. Las presiones que están sufriendo ahorita por las decisiones y los cambios en la política norteamericana están afectando los discursos que tan alegremente ellos venían dando y con los que explicaban cómo México es un país mejor a pesar del incremento de la pobreza, de la inseguridad, del aumento del costo de vida y la mortandad que conlleva desatender el sector salud. Desde el momento en que Donald Trump anunció que su gobierno consideraría como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, Claudia Sheinbaum comenzó los ataques tratando de influir y guiar la percepción de la comunidad mexicana para hacer ver cómo el enemigo es el gobierno norteamericano que no nos quiere a los que vivimos al sur de su frontera. Nada más equivocado que esto. Lo que sucede es que los cárteles están afectando a un amplio sector de la sociedad norteamericana y solamente se quieren proteger y defender. Sin embargo, las consecuencias pueden ser grandes porque la designación como terroristas de estos grupos criminales permiten que, de acuerdo a las leyes americanas, Estados Unidos pueda intervenir y destruir militarmente los laboratorios, almacenes y vehículos de los criminales sin autorización explícita de los países donde se localicen. Lo que quiere decir que en cualquier momento el vecino del norte puede realizar operaciones militares en México sin el consentimiento del gobierno mexicano. Pero el problema no es nada más ese, sino las consecuencias. Los rumores que se escuchan, porque no hay nada confirmado, es que tanto el cártel de Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa apoyaron las campañas tanto de Andrés López y de Claudia Sheinbaum para llegar a la presidencia. Esta historia la habíamos escuchado antes, pero en el caso de estos dos que mencioné, la DEA ha afirmado que tiene videos de cercanos a ellos recibiendo maletas de dinero. Por esta razón es que, igual que las ratas del barco que huyen cuando se va a hundir, Claudia, Ricardo, Gerardo y Adán están desesperados buscando el apoyo de la sociedad mexicana para defender o intentar que eso influya en las decisiones de los gringos. Pero unirse y cerrar filas con las personas que han logrado en menos de 6 años duplicar el costo de vida y volver a mi país más pobre de lo que era, no lo creo. No es opción. Estos fulanos no van a contar conmigo y no porque yo desee que haya una intervención norteamericana en territorio mexicano, sino porque los mexicanos estamos sometidos ante los designios de los criminales porque el gobierno mexicano, que es su cómplice, decide no hacer nada para detenerlos e incluso nos dice que ellos también son pueblo, contraviniendo el contrato social que une a los ciudadanos con el Estado. Si los ciudadanos pagan impuestos para tener seguridad, el Estado no la brinda. Los ciudadanos no tienen por qué pagar impuestos. Así de sencillo y así de fácil. Ante los embates del presidente norteamericano, el discurso oficial ha tenido que cambiar drásticamente. Al menos sus acciones lo han hecho, porque mientras hace 2 días, en su mañanera, la presidenta decía que no iba a permitir que Estados Unidos impusiera su visión de geopolítica en el país, sus representantes ante el gobierno norteamericano aceptaban sin chistar todas las condiciones que los Estados Unidos solicitaron e impusieron al país. En términos llanos y conocidos, se doblaron más fácilmente y rápido que Andrés Manuel y Ebrard de hace algunos años. Estados Unidos solicitó que México actuara como un tercer país seguro y a pesar de que en los discursos se ha repetido incansablemente que no lo haríamos, ya lo hicimos. El acuerdo ha sido que los gringos van a traer a los deportados al país, a territorio mexicano, y nosotros los enviaremos a sus lugares de origen, incluyendo países en Centroamérica y Sudamérica. México es un país donde el gobierno nos mantiene distraídos de los temas importantes para que no nos fijemos en los temas que serán urgentes a futuro. Mientras hay países que ya tienen taxis autónomos que no requieren de la presencia de un conductor y otros que ya están pensando en poner humanos en Marte, nosotros todavía estamos discutiendo quiénes merecen una beca del bienestar y quiénes merecen medicamentos. La decadencia en México es visible desde cualquier parte de la sociedad que ponga atención a lo que tiene enfrente. Pero los mexicanos siempre esperamos que llegue una persona, una sola, y resuelva nuestros problemas y no observamos a detalle lo que sucede, por lo que nos vienen a contar mentiras y nos las tragamos fácilmente. Les pongo el ejemplo de la refinería de Dos Bocas, un proyecto que estaba programado para iniciar trabajando de manera integral en el año 2022,
pero que ya sabemos al día de hoy no lo podrá hacer sino hasta el 2027, y eso si todo sale bien, porque jamás, nunca consideraron el abastecimiento eléctrico y ahora no saben cómo resolverlo. El gobierno habla ardientemente de cómo los mexicanos no debemos depender de otros y que tenemos que ser autosuficientes para lograr nuestra independencia de todos, y lo único que escucho es rencor histórico mal fundado. El llamado Plan México que presentó la Claudia, que pretende hacer que México logre estas metas, no es más que un refrito de un programa que ya había sido presentado anteriormente, adivinen por quién, por Enrique Peña Nieto y Enrique de la Madrid, pero ahora le agregaron la sustitución de importaciones, un programa que pretende que los mexicanos fabriquemos y consumamos los productos que el día de hoy estamos importando. Sin embargo, esto ya se había hecho y los resultados fueron una crisis como nunca la habíamos vivido. Volteen a ver el sexenio de Miguel de la Madrid y pregúntense a qué se debió la crisis de esa época. ¿Estamos preparados para lo que este gobierno quiere? La verdad es que no. En el presupuesto del año 2025 no está considerado ningún monto para atender a los inmigrantes que lleguen a la frontera. Sin embargo, el gobierno mexicano ya está gastando millones de dólares en montar unos refugios en donde estas personas podrán quedarse temporalmente por tiempo indefinido, en lo que se define su estatus en la sociedad. Mientras tanto, también les daremos 2,000 pesos para sus gastos, que como cualquiera podrá comprender, si revisa los precios de productos y servicios en el norte del país, no alcanzan para nada. Y además les daremos atención médica, que ni siquiera le podemos dar a las personas que pagan por esos servicios. La misma sociedad mexicana, a pesar de estar masivamente a favor de los migrantes, se encarga de dañarlos, como ocurrió con la familia León Solórzano, que ante las amenazas de Trump regresó a México y al cruzar la frontera les fueron arrebatados sus bienes como automóvil, camioneta, enseres y pertenencias que traían consigo, además de todo el dinero. Así de fácil. Tan no estamos preparados para recibirlos que el dinero que actualmente estamos usando para cumplir con los programas prometidos y los gastos que no estaban programados está saliendo de nuevos préstamos que no estaban ni siquiera considerados. El día 21 de este mes se subastaron bonos por 7,000 millones de dólares a tan solo unos días de haber pedido prestados otros 8,500 millones de dólares. Lo malo de lo peor es que estos bonos subastados se subastaron con una tasa de rendimiento de 10.56%, una tasa que únicamente refleja la confianza reducida en el futuro de México en los próximos 20 años. El discurso oficialista es contrario a la realidad, está hueco. Así lo dejó ver Georgina Gaxiola, quien fuera diputada por el Partido Verde Ecologista en el año 2018, cuando se tomó una fotografía con Felipe Calderón en México, e incluso comentó en redes sociales que se lo encontró y que nadie lo estaba molestando, sino que al contrario, lo estaban saludando y otros más lo estaban festejando, dejando en claro que vive en México y vive libre a pesar de todo lo que dicen, lo que vuelve a dejar en claro que el discurso dice una cosa y en la realidad es otra. Aquí tienen, chairos, una prueba de que su gobierno no hará jamás ningún intento de encarcelar a uno de los mejores presidentes que ha tenido México, que no perfecto, pero sí uno de los mejores y a años luz de distancia de López Obrador y de Claudia.